bendiga en esta tarde. Vamos a dar inicio a la exposición de la palabra del Señor, el estudio que estamos dando de Santiago. Vamos a orar y vamos a preparar nuestro corazón. Señor y Padre Celestial, te bendecimos y te damos gracias. Gracias, oh Dios, por esta palabra. Gracias por el estudio, mi Dios, por medio del cual tú vas a hablar a nuestra vida. Te pedimos, oh Dios, que en la presencia de tu Espíritu Santo nos asista. Ponga gracia en nosotros, ponga palabras de nuevo, Señor, y permite, Padre, que nuestro corazón esté dispuesto para recibir la enseñanza de este día. Te pedimos, oh Dios, que bendigas a cada uno de nuestros hermanos que van a escuchar el mensaje y que este mensaje, esta enseñanza sea de edificación, sea de instrucción, oh Dios amado, para que podamos, Padre Santo, ir aprendiendo cada día más de ti. Te pedimos, oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús, que nos asistas y que bendigas, Señor, lo que estamos haciendo. En el nombre de Cristo Jesús te damos las gracias. Amén y amén. Bien, amados hermanos, el tema de esta tarde es la fe en relación a la segunda venida de Cristo. Ya casi terminamos. Vamos a entrar al versículo 7 y terminaremos esta noche, si Dios nos permite, en el versículo 12 o 11. Pero ya el libro de la carta a los romanos ya se está terminando de cocinar en el horno. Estamos preparados por si usted quiere aprender. Nosotros estamos dispuestos a enseñarle con la ayuda y asistencia del Espíritu de Dios. Sé que vamos a aprender bastante, ¿verdad? Es una carta bastante profunda, teóloga, y tristemente, déjeme decirle, hermano, de que no todos los cristianos les parece o les agrada la enseñanza expositiva, ¿verdad? Y no debería ser así, ¿verdad? Porque dentro de la teología, como la carta de Romanos, la carta de Romanos es profunda. Que vamos a aprender. Si usted quiere aprender, va a aprender. Y le recomiendo de que se conecte para que pueda escuchar la enseñanza del apóstol Pablo. Entonces decía de que muchas veces los cristianos no quieren estudiar porque la enseñanza o el desarrollo de un mensaje expositivo, como un estudio expositivo, como que se les hace un poco fuerte, ¿verdad? Y como que no quieren aprender a digerir. Pero déjeme decirle que es importante, amados hermanos. El cristiano necesita saber la doctrina de la santificación, doctrina de justificación, la doctrina de la redención, que es propiciación, la doctrina de pecado. Eso es importante que nosotros como creyentes lo aprendamos. No podemos estar jugando al cristianito y que solamente de que Salmos y que Proverbios y que Esther y que Job. No, amados hermanos, nosotros hemos sido redimidos para llenarnos de conocimiento, para que a través del conocimiento nosotros podamos instruir a alguien más. No nos conformemos únicamente a comer comida de pichones. No, tenemos que ir a lo profundo. Por eso les recomiendo, la carta a Romanos es una carta bastante profunda, que yo le garantizo de que vamos a estar de acuerdo a lo que se está estipulado. Vamos a estar como, diría que unos 20 meses, 22 meses, porque yo lo simplifiqué y lo di y tardé 18 meses en completarlo. Pero ahora, dándolo expositivamente, ahora va a llevar más tiempo. Pero dije, si usted está dispuesto a aprender, nosotros estamos dispuestos a enseñar.
¿verdad? Entonces, decía de que es necesario de que nosotros aprendamos, amados hermanos. ¿Y sabe por qué? Porque si encuentra a alguien que le quiera dar doctrina equivocada, usted va a saber qué cosas son buenas y qué cosas no son buenas. Porque muchas veces los cristianos pueden estar 30 años dentro de una congregación donde solo les predican, ¿verdad? Y claro, se van motivados y les dan un mensaje de motivación y gloria a Dios y qué bueno y excelente, se van motivados. Pero debe de haber un balance, tanto en enseñanza como predicación, porque si no hay un desbalance nutritivo, espiritualmente hablando. Por eso es recomendable de que nosotros aprendamos a digerir la enseñanza expositiva para poder fortalecernos, para poder crecer, para poder aprender. Vamos a Santiago, capítulo 5, versículos del 7 al 11, si nos permite, hasta el 12. Vamos a hablar acerca de la segunda venida de Cristo. Y yo no sé usted, pero hemos encontrado personas de que confunden la segunda venida de Cristo con el rapto, ¿verdad? El rapto de la iglesia es uno, la segunda venida es otro. El problema es que cuando leen en Mateo 24, capítulo 24, creen que está hablando del rapto de la iglesia. ¿Y saben por qué? Porque Mateo 24 dice: entonces uno será llevado y otro será dejado. ¿Okay? Pero si usted le pregunta a un oyente sobre Mateo 24 de qué grupo quiere ser, de los que se quedan o de los que se van, ¿qué cree que le van a decir? El 99% le va a responder de los tomados: no, yo no me quiero quedar, yo quiero ser de los tomados. ¿Okay? Yo no me quiero quedar en la gran tribulación. Pero la verdad, amados hermanos, es otra, porque ahí no está hablando de eso. Pero ellos, por ser, o sea, los que creen de que está hablando del rapto de la iglesia, los que creen se han puesto en su cabecita de que en sí eso es lo que dice. Porque como se ha repetido, se ha hecho repetitivo, entonces cada vez de que oímos la parábola de los que uno será dejado y otro va a ser tomado, inmediatamente la mente de aquellos vuela y dice: no, yo quiero irme, yo quiero ser de los que se van, no de los que se quedan. Pero como dije, no está hablando de eso. Porque al hacer un estudio exegético de Mateo 24, vemos de que no está hablando del rapto de la iglesia, sino que está hablando de la gran tribulación. Dos cosas diferentes. ¿Por qué surgió esto? Esto surgió en base a 3 preguntas que los discípulos le hicieron a Jesús. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Qué señales habrá de tu venida? ¿Y cuál será el fin de los siglos? Entonces Jesús aborda las preguntas y se las contesta. Entonces, ¿de qué está hablando? ¿De qué está hablando? ¿Cuál es la segunda venida de Cristo? Vea, en Hechos capítulo 1, versículo 11, usted lo lee y tenga claro
para que si alguien le pregunta a usted, usted pueda responder al respecto. ¿Se acuerda cuando los ángeles llegaron y le dijeron, varones, ¿por qué veis? Porque estás mirando al cielo. Así como le habéis visto ir, así le veréis cuando regrese. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque esa es la segunda venida. Esa es la segunda venida de Jesús. No es el rapto de la iglesia. En el rapto de la iglesia, no todo ojo le verá. ¿Eh? Pero en la segunda venida, dice que así como le habéis visto, así se le verá cuando venga. Por lo que el tema de esta tarde es la práctica de la fe viva en relación a la segunda venida de Cristo. Y déjeme decirle que la doctrina de la segunda venida ha sido un consuelo para muchos cristianos. ¿Por qué? Porque somos bienaventurados, porque no estaremos en un lugar donde haya llanto, tristeza ni dolor, pero sí estaremos en un lugar de gozo. Y la Biblia enseña que tendremos un cuerpo glorificado como el de Jesús. Así que esta es la esperanza purificadora. Y Santiago se va a enfocar en estos versículos que vamos a estudiar, por lo que él dice que vamos a enfocarnos en una cosa. Yo les voy a dar un marco de referencia para que usted sepa hacia dónde va. Primeramente, Santiago va a exhortar a los lectores de esta carta para mostrarles que deben de ser pacientes hasta la venida de Cristo. Y él les dice que deben tener paciencia porque ellos los hermanos de la iglesia están siendo molestados, ¿verdad? Están siendo molestados. Y en el capítulo 5, versículos del 1 al 6, vimos cómo los ricos los explotaban, les robaban, no les pagaban el salario. ¿Se acuerdan de eso? Que los hacían trabajar sin pagarles el jornal. También había personas que se estaban burlando de ellos por el mensaje de la iglesia. Y el mensaje de la iglesia primitiva era la segunda venida del Señor y el juicio eterno. Entonces, habían personas que los querían ridiculizar, se burlaban de ellos y les decían, eso es una mentira, porque todo el tiempo están diciendo de que viene, que viene, que viene, y nunca viene. Por lo tanto, ellos consideraban que la enseñanza, que la doctrina de la venida de Cristo era una falsa. Y Santiago les recomienda, sean pacientes con las hostilidades, anímense, tengan esperanza, gócense, porque un día Cristo va a regresar. Ahora, resumiendo como una proposición de todo lo que Santiago va a hablar, Santiago se refiere de cómo debe de vivir el cristiano aquí en la tierra mientras espera con paciencia el regreso de Jesús. Y aquí viene la primera parte, que es: la práctica de la fe viva produce paciencia ante la realidad de la segunda venida de Cristo. Y vamos al versículo 7. Por tanto, hermanos, vean, ese por tanto tiene un énfasis. Ese por tanto es la unión del versículo 6 con el versículo 7, o sea que ese por tanto viene a hacer esto, a unir versículo 6 con el versículo 7. Hablamos en el versículo 6, habéis condenado y dado muerte al justo,
y él no hace resistencia. O sea que Santiago les dice, el hecho de que ustedes no le paguen a la gente su salario, los están matando en vida, porque la gente trabajaba todo el día bajo el sol y sin salario, y no tenían nada que llevar a sus casas, no podían desenvolverse y pagar las deudas que tenían. Entonces Santiago les reprocha y les dice, ustedes los están matando en vida. Por tanto, el eslabón que viene en el versículo 7, hermanos, tened paciencia. O sea, Santiago les está dando a entender con estas palabras, dándoles ánimo, ¿ya? Dándoles aliento, y les dice, por tanto, la expresión que estamos formando acá en el versículo 7, porque en el contexto inmediato Santiago les reprocha a ellos que ellos querían ser como aquellos judíos, como aquellos del pueblo, ricos del pueblo. Y Santiago se los reprocha. Santiago está viendo de que hay personas que están orando, que están reconociendo, que están recogiendo las cosechas de los ricos, y ellos no van a recibir salario alguno. Por eso cuando dice Santiago, por tanto, hermano, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que recibe la lluvia temprana y la lluvia tardía. Están recogiendo la cosecha para los ricos de aquel entonces. Pero ¿dónde quedaba el salario? ¿Dónde quedaba el jornal? O sea, el pago. Y es aquí donde se une el contexto con el texto. Por eso dice, por tanto, déjenme decirle, si yo fuera ustedes, yo estaría contento, yo estaría gozoso, yo estaría gozoso de que mi esperanza se fortalece para esperar con paciencia. Déjeme, valga la redundancia, déjeme decirle esto. Como dije al principio, muchas veces la enseñanza, como las prédicas, como que no son muy de nuestro agrado cuando son enseñanzas profundas. Pero aquí, amados hermanos, en los estudios que estamos dando, estamos aprendiendo no solo a leer la Biblia, sino cómo debemos leerla. Porque una cosa es leer la Biblia literal y otra cosa es leerla expositivamente. Cuando es expositivamente, nosotros vamos, es lo que dice la Biblia, de que debemos de escudriñar las Escrituras. ¿Ah? Entonces, debemos de tener paciencia. En el capítulo 1, versículo 3 al 4, no sé si se acuerdan, en el capítulo 5, versículo 11, Santiago habla de la paciencia, pero déjeme decirle que la paciencia que Santiago está usando en el versículo 7 no tiene el mismo significado de la palabra paciencia en el capítulo 1, versículo 3, 4 y el capítulo 5, versículo 11. No tienen el mismo significado. Aunque es paciencia, la misma palabra, pero el significado es completamente diferente. La palabra paciencia en el griego es hipomone. Este es el significado en el capítulo 1, versículos 3 y 4. Y significa resistir una prueba sin claudicar. O sea, aguantar hasta el final de la prueba. Tener aguante para soportar las pruebas hasta que la prueba termine.
Eso significaba en el capítulo 1, versículo 3 al 4. Pero la palabra paciencia que se usa en el versículo 7 es marotumia, y se usa para describir la capacidad de soportar la debilidad de los hermanos. Se lo explico de esta manera. Estando en un campamento de jóvenes, un varón tenía 3 años de haberse convertido, de haber recibido a Cristo. El otro tenía 1 año. Cuando estábamos comiendo, al que tenía 1 año, inconscientemente se le salió una mala palabra. Entonces, yo inmediatamente, como vi la actitud del que tenía 3 años, empecé a ir con mi pie a tocarle el zapato de él para atraer su atención, ¿verdad? Y entonces después yo le dije a él: tienes que ser paciente con el hermano nuevo, porque esta es su debilidad. Nosotros muchas veces actuamos con el nuevo como si nosotros no hubiésemos sido o estado en esa posición. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros ha traído una debilidad a Cristo. Y el Espíritu Santo es el que va trabajando en nosotros. Y eso sucedió en que el joven de menos tiempo se le chispoteó. Entonces aquel se quiso poner un poquito así muy serio, muy recto, y empezó a regañarlo, ¿verdad? Empezó a regañarlo. Y por eso le dije: no, tienes que ser paciente con la debilidad de él. Esa es la paciencia que nosotros debemos, amados hermanos, tener con la debilidad de los hermanos que son nuevos. En base a esa referencia está aquí el ejemplo, ¿verdad? Pero también la palabra paciencia denota la idea de actuar sin resentimientos, sin venganza. En el contexto hablábamos que los ricos no le estaban pagando el jornal. Y cuando Santiago les dice que deben de tener paciencia, en el versículo 7 les está diciendo: tengan paciencia, pero no traten de vengarse. No traten de guardar resentimiento con ellos. ¿Por qué? Porque los hermanos estaban orando al Señor. Dios había escuchado. Y por eso Santiago les dice: tengan paciencia. No traten de vengarse en contra de las personas ricas que se han aprovechado del pobre. La pregunta es: ¿necesitamos nosotros, amados hermanos, esta clase de paciencia, aunque sea un poquito en nuestra vida? ¿La necesita usted? Porque yo la necesito. Yo la necesito. En el Nuevo Testamento se enseña que la paciencia es el fruto del Espíritu. En Gálatas capítulo 5, versículo 22. La paciencia es un fruto del Espíritu. Entonces, habla de que la paciencia también es una virtud que adorna la vida del cristiano. Colosenses capítulo 3, versículo 12. Dice: vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Pero dice: vestíos. Quiere decir, cubrámonos todo el tiempo con ese fruto del Espíritu Santo. ¿De dónde viene la paciencia?
qué? Porque esa paciencia nos ayuda a soportar las pruebas, a soportar a las personas que actúan frente a nosotros de una manera y atrás de nosotros de otra. Como también la paciencia nos ayuda a poner en práctica el dominio propio. ¿Se acuerda? El dominio propio. Que Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. La paciencia se refleja en el dominio propio que usted y yo debemos de poner a funcionar. ¿Cuánto necesitamos esa clase de paciencia? Yo la necesito. Pero lo más hermoso es de que esta paciencia adorna nuestra vida. Ya le di la explicación y la aplicación. Saben que la paciencia es un atributo de Dios, tardo para la ira y grande en misericordia. Y como hijos de Dios debemos de tener algo en que nos parezcamos a nuestro Padre, ¿no le parece? ¿Y qué mejor que fomentar la paciencia en nosotros? La segunda parte del versículo 7, estamos en tener paciencia. La segunda parte dice, hasta la venida del Señor. A la luz de la realidad de la segunda venida de Cristo, Santiago está exhortando a los lectores a ser pacientes, es decir, a mantener una actitud pasiva ante las tribulaciones e injusticias, actuando con un espíritu de esperanza y confianza. Y la pregunta es, ¿hasta cuándo? ¿Será mañana? ¿Será de aquí a 4 horas? ¿Hasta cuándo debo de tener paciencia? Y dice, hasta la venida de Cristo. Y Santiago nos dice, hermanos, ustedes dicen que se alimentan con la esperanza y se gozan en medio de esa esperanza de que el Señor va a venir y reinaremos con Él. Entonces, comportémonos. No seamos vengativos. Pero no digan, dice Santiago, que ustedes lo están esperando, sino demostrémoslo con nuestros hechos, con nuestra conducta, con nuestra manera de ser. Les recalco, no estoy hablando del rapto, estoy hablando de la segunda venida de Cristo. ¿Cuándo será la segunda venida? La iglesia ya se fue. La iglesia se fue. Estuvo 7 años en la boda del Cordero, cumpliendo la 70ª semana de la profecía de Daniel. Hay 60 semanas, desde Nehemías hasta la cruz del Calvario, según la profecía de Daniel. En la cruz, cuando él dijo consumado es, el total fueron 69 semanas. Y se paró el reloj cronológico profético en las 69 semanas. De las 69 semanas al rapto, tenemos un tiempo de gracia. Entonces, cuando sea el rapto, vea, el reloj está parado, está detenido en las 69 semanas. Pero cuando sea el rapto, desde ese momento el reloj va a recomenzar nuevamente a funcionar hasta que se completen las 70 semanas de Daniel. ¿Cómo la ven? Aquí será la gran tribulación, aquí en la tierra, y allá estarán las bodas del Cordero. Y después que pasen las bodas del Cordero, entonces Cristo, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 19, vendrá
de regreso montado en un caballo blanco. Y junto a él los ejércitos celestiales vienen a pelear la batalla del Armagedón y a establecer el reino milenial, y allí estará usted. ¿Cómo la ve? Y esa es una esperanza que debemos de mantener, amados hermanos, con una actitud positiva en cuanto a la segunda venida del Señor, porque la segunda venida del Señor va a ser literal. La Biblia dice en Hechos 1:11, a este Jesús que habéis visto ir, así le veréis venir. Y Apocalipsis 1:7 dice, Él viene para poner orden y la venida será visible y todo ojo le verá. Déjeme decirle que en la antigüedad los reyes, cuando montaban mulas, era porque iban en paz. Pero cuando montaban un caballo, era porque era tiempo de guerra. Jesús, cuando entró a Jerusalén, fue en un pollino. Tranquilo. Pero cuando regrese, de acuerdo a Apocalipsis 1:7, cuando regrese, va a venir en caballo blanco. O sea que significa de que Él ya no viene como un corderito, sino que viene a guerrear. Esa es la gran diferencia. Por eso, aquí Santiago nos ilustra lo paciente que debe de ser el cristiano, esperando la venida del Señor. Versículo 7c. La última parte. Santiago le dice, hay que tener paciencia. Les roban, se burlan, pero hay que ser pacientes. ¿Cómo, Santiago? Hay dos ejemplos. Y dice Santiago, miren cómo el labrador espera el fruto, aguardando con paciencia la lluvia temprana y la tardía. Y ellos sabían, porque eran judíos, ellos sabían de a qué se estaba refiriendo Santiago. Porque en Palestina la lluvia temprana viene en octubre, noviembre. Mas la lluvia tardía aparece en marzo y abril. Por eso Santiago les ilustra, para que se fortalezcan en su vida espiritual, con valentía y con esperanza, y afirmen sus corazones. Porque hay gente, déjeme decirle que hay cristianos que dicen, yo no creo, todavía no, ¿cómo es posible? Desde siempre, desde que yo era niño, he escuchado eso. Cristo viene pronto, Cristo viene pronto. Pero qué pronto. Ya tengo 71 años y no ha venido de regreso. Pero tengo la esperanza de que un día vendrá. Y como tengo la esperanza, entonces procuro con diligencia ser hallado ante Dios como un obrero que no tiene de qué avergonzarse. Pero debemos de esperar con paciencia. Pedro dice que no nos preocupemos porque digan de que el Señor tarda. Y Santiago declara un principio. ¿Cuál es? El principio es no condenar al hermano en la fe. El que condena se ha convertido en un juez de su propio hermano. Existimos como iglesia para estimularnos en amor. Hebreos 10:24. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Se ve en algunas congregaciones
porque el capítulo 2 del libro de los Hechos dice: y perseveraban unánimes juntos en la doctrina y en la oración. O sea que eran hermanos que se reunían con devoción, y el Señor añadía a la iglesia. Usted ve la añadidura que Dios está llevando a su congregación. Dicen que cuando el diablo fue a la escuela no aprendió nada más que a sumar, que a dividir y a restar. Pero dice el libro de los Hechos que el Señor añadía a la iglesia. ¿Pero por qué añadía? Porque eran hermanos que se reunían con un propósito: glorificar el nombre de Dios. No se reunían para chismear, ni para estar viendo el ruedo del vestido de la hermana, ni para estar viendo cómo era la toga del hermano. Se reunían para edificarse en el Espíritu. Pero muchas veces las congregaciones hoy en día, las hermanas se vuelven chismosas como las que venden en el mercado central. Solo critican al hermano, critican al joven, critican los zapatos que lleva la hermana, critican los zapatos que lleva el... Es chisme nada más. Entonces el Señor no se mueve. Aparte que en lugar de sanar nuestra lengua y dejar el chisme a un lado, deberíamos de ponerle aceite 3 en 1 a nuestra lengua, para que podamos nosotros tener la facilidad y flexibilidad para predicar el evangelio a toda criatura. Porque el Señor ahí es donde se manifiesta, y ahí es donde agrega y añade los que han de ser salvos. ¿Sucede eso en su congregación, hermano? Si en lugar de aumentar, se están disminuyendo. Si antes eran 40, ahora son 13. ¿Y por qué? Porque el Espíritu no está añadiendo. Y no está añadiendo porque no estamos haciendo la obra de Dios. Nos estamos únicamente nosotros conformándonos, agradándonos a nosotros mismos. Nosotros los mismos. Donde no nos importa si alguien se fue y por qué se fue. Si lo vemos que se va, que se vaya. Así somos dentro de la obra del Señor. Y se le echa la culpa al diablo. Pero es porque no queremos ser realistas, que la disminución en la congregación, cuando los miembros salen de una congregación, es porque nosotros los estamos echando fuera. Porque es una congregación que ha sido ya. Quieren hacer las cosas a su manera, no a la manera de Dios. No podemos culparle al diablo. Culpémonos nosotros, porque nosotros somos los que servimos muchas veces de tropiezo y de estorbo para aquellos que quieren verdaderamente con un corazón humilde estar ahí. ¿Por qué? Porque muchas veces prevalecen más en nosotros las obras de la carne. Y nos volvemos posesivos, nos volvemos celosos, nos volvemos inseguros. Creemos de que todo el que viene y que Dios puso un talento para beneficio de la obra, creemos que ese me va a quitar el puesto a mí. Porque nos volvemos posesivos. Ya le ponemos hasta nombre al ministerio. Y decimos, este es mi ministerio. Debemos de considerar de que Dios añade a la iglesia con los dotes del Espíritu Santo a los hermanos.
pero nosotros los echamos fuera porque nos estorban. Porque el intelecto académico de algunos no prevalece el dote del Espíritu Santo. O sea, que aunque tenga intelecto académico, pero viene una persona que Dios envía con dones del Espíritu Santo, tristemente es superior a aquel que cree que porque salió de una universidad, cree que lo sabe todo. Puede saber de matemáticas, de ciencias sociales, pero no sabe de esto. Por eso Santiago recalca que debemos de ser pacientes con estos hermanos que padecen de ese mal. Tenemos que ser pacientes. Que digan lo que digan, como dije la semana pasada, dese un baño de grasa, y si es de cerdo mejor, para que todo lo que digan se le resbale. Versículo 10. Aquí les da otra ilustración, diciendo: hermanos, los profetas del Antiguo Testamento fueron hombres de fe que sufrieron mucho, pero eran llenos de valentía, soportando las aflicciones. Primero les dice que tengan paciencia. Ahora los exhorta a que sean como los profetas que hablaron antes del Señor. Pero ahora se nos ha enseñado de que somos la niña de los ojos de Dios, que ni una basurita le puede entrar, porque como es la niña de los ojos de Dios, no le puede entrar nada. Entonces, como se nos ha enseñado eso, literalmente, no queremos sufrir. No queremos ni que el sol nos caliente, porque se nos reseca la piel, se nos reseca el cutis. Y no podemos usar mascarilla cuando vamos afuera porque se derrite. No queremos sufrir, no queremos pagar el precio, porque se nos ha inculcado de que como somos la niña de los ojos de Dios, no debemos de sufrir, no podemos sufrir. Y por lo tanto, no salimos a pregonar la palabra de Dios. Cuando Jesús les dijo: los van a aborrecer, van a tener persecuciones, van a ser despreciados aún por lo mismo de su casa. Y ya para resumir, Santiago les dice: en lugar de estarse quejando el uno del otro, apóyense mutuamente el uno con el otro. Y para remachar, Santiago les habla del sufrimiento de Job. Y él sabía de que ellos sabían perfectamente la condición de Job y sabían la historia. Versículo 11. Santiago los quiere motivar y les presenta que Job recibió después de su sufrimiento, que después del sufrimiento, así también ellos van a recibir si son valientes y si son pacientes. ¿Por qué? Porque Dios recompensa a aquellos que se mantienen firmes en medio de las pruebas. Versículo 11b. Cuando el Señor dice que es muy misericordioso y compasivo, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. La palabra misericordioso se compone de dos y significa que Dios es de gran corazón, infinitamente compasivo
y misericordioso. Pero el versículo 12 dice, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Y hay todavía cristianos allá que todavía, se lo juro, miren, por esta, se lo juro, especialmente cuando quieren encontrar novia. ¡Oh! Pero mire, hermano, pero es que mis padres me han dicho de que la persona que se fije en mí, que debe de ser honesto y que sea fiel y que no haga esto, que no haga esto. Y ellos le dicen, se lo juro por esta, que yo soy así, yo no voy a ser así. La ley no prohibía jurar. Si vemos en Éxodo capítulo 22, versículo 11, la ley no prohibía jurar. Pero Jesús dijo, no juren por nada. ¿Por qué? Porque se había hecho una práctica que para que les creyeran, decían y juraban. Así eran los ricos, para vender las cosas que ya no servían a la gente. Y le decían, no, mire, este es de buena calidad, mire este vestido. Y tal vez estaba ya un vestido arrumbado dentro de un cajón, que solamente se le caía el sol y empezaba. Así como se hacen las cosas aquí en Honduras. Que aquí las cosas se pudren sin usarse. Por eso Cristóbal Colón dijo, gracias a Dios que salí de estas Honduras. Y ellos juraban para que les creyeran. Y dije, y así hay creyentes todavía que para que les crean, todavía tienen la desfachatez de jurar cuando Jesús dijo, no juren por nada, que su no sea no y su sí sea sí. Y alguien dirá, pero ¿y si la gente es incrédula y si no nos creen? Que su sí sea sí, su no sea no. Somos responsables de dar un mejor testimonio, de tener una palabra convincente para que nos crean, pero no para que nos crean irnos por la tangente y hacer lo que no debemos de hacer. Que su sí sea sí, su no sea no. Terminamos con esto. Padre, gracias, Señor. Te bendecimos y te damos las gracias en este momento y te ruego, mi Dios, de que la palabra que ha sido expuesta a través del estudio llegue al corazón de cada uno de nosotros y que por medio de esta palabra, Señor, podamos, Señor, germinar frutos a 100 por uno. Que, oh Dios, sea tu Espíritu Santo administrando la palabra de este día. Ayúdanos, oh Dios, a ser receptores. Ayúdanos, oh Dios, a aprender que necesitamos ser pacientes. Que recibamos el ejemplo tuyo, Señor. Y que, oh Dios, a través de la paciencia podamos, Señor amado, glorificar tu nombre. Te bendecimos, oh Dios, y te pido que bendigas a cada uno de los que van a escuchar el mensaje, la enseñanza de esta tarde. Bendícelos grandemente, Señor, y gracias, Señor, en esta tarde, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga, amados hermanos. Si Dios permite, nos vemos el domingo.